el Día del Himno Nacional Argentino. La Asamblea del año 13 lo asumió como tal, un día como hoy. ¿Qué significa el himno hoy para nosotros? ¿Qué significó en aquel momento? Preguntas necesarias para hacernos. Por supuesto, claro que sí. Vamos compartiendo estas imágenes y esta interpretación que tienen que ver con el acto de regimiento de granaderos a caballo General San Martín, e introducimos a nuestro invitado que nos va a contar. Bueno, por ejemplo, ¿por qué la creación del himno era así originalmente? Tenía ese nombre, ¿qué significa en términos simbólicos para el Estado Nacional? Todo eso se lo vamos a consultar a nuestro historiador amigo. Saludamos a Mario Bruno, con él estamos en contacto. Mario, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes para todos ustedes y para toda la teleaudiencia. Gracias por tu tiempo, Mario. Bueno, contanos, ¿qué pasaba en el país, aquella asamblea del año 13, que tratando de buscar un sentido común a este pedazo de tierra en el universo, encuentran eso en el himno, la canción Patria? ¿Qué data la historia de aquel tiempo? Bueno, para eso es importante retrotraerse un poquito en el tiempo y hablar de lo que significó el 25 de mayo de 1810, cuando se produjo la llamada Revolución de Mayo, y allí se empezó a hablar de la necesidad de que, bueno, esta patria naciente tenía que contar con los símbolos patrios que la identificaran como nación ante el mundo. Y es así como comenzaron, ¿no es cierto?, a nacer y a estructurarse los símbolos patrios. Primero fue la escarapela, luego la bandera nacional, el escudo y finalmente nuestra canción patria, el himno nacional, que hoy conmemora un nuevo aniversario. Como vos muy bien lo acotabas, la Asamblea del año 13 decidió, a partir de una decisión que había tomado ya el primer triunvirato, de la necesidad de contar con una canción que nos identificara ante el mundo, y Vicente López y Planes escribió la letra de este himno que, bueno, es aclarar, lo que hoy escuchamos y lo que hoy cantamos no es el himno completo, sino que son apenas la primera y la última partitura más los estribillos, decisión que fue tomada en el año 1900 por Julio Argentino Roca, cuando era presidente de la Nación, seguramente para tratar de que no se sintieran por allí agredidos de España o Inglaterra, donde gran parte de la estructura del himno completo hace alusión justamente a esos dos países con los cuales hemos tenido, bueno, España en la madre patria, Inglaterra en los intentos de invasión en 1806 y 1807. A sus plantas rendido un león, dice por allí una parte de una prosa que sin dudas seguramente ofendía, ¿no es cierto?, a esa nación. Pero bueno, esta canción, que en un principio tenía otros nombres, se llamaba Canción Patria, tuvo también otras denominaciones, pero que finalmente se adoptó como himno nacional argentino, y es, junto a la bandera, la escarapela y el himno, como decía, claro, lo que nos identifica como nación libre e independiente ante las demás naciones del mundo. Bueno, y la letra, Mario, en ese momento fundacional del Estado-Nación, ¿a qué remite? ¿De qué está hablando esa letra? Bueno, tenemos que tener en cuenta que estábamos naciendo precisamente como nación, nos estábamos liberando de una, digamos, sucesión de hechos que sin dudas hicieron que estallara esa revolución el 25 de mayo de 1810. Entonces nos habla mucho de libertad, de romper las cadenas, de las batallas que se libraron, por ejemplo, San José, San Lorenzo, Suipacha, Salta, Tucumán. Hace una especie de recorrido, ¿no?, por todos los hechos y los acontecimientos que finalmente desembocarían, ¿no es cierto?, en lo que fue primero la Revolución de Mayo y después los sucesos que se fueron encadenando a partir de esa revolución. La Asamblea del año 13 es algo realmente por allí un poquito insólito, porque legisló sobre muchísimos temas: la moneda, los símbolos patrios,
las libertades de vientre, pero no dictó una constitución y Claro. tampoco declaró la independencia. Realmente fue algo bastante llamativo y para eso tuvimos que esperar, a pesar del himno y a pesar de la bandera y a pesar de tener moneda propia y a pesar ya de estar ocupando espacios. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta 1853 para finalmente tener una constitución definitiva. Mario, me parece interesante volver a repasar lo que acabas de contar, referido a que el himno en su versión original, mucho más extensa, era furibunda realmente con, como vos lo decías, con Inglaterra, con España. Y después cómo cambia el criterio con Roca, que es un hombre que quiere, bueno, tiene otra visión del mundo y de los otros países, cómo quiere aplacar un poquito esa furia, ¿no? Claro, lo que sucede es que, bueno, allí empezaron a primar determinados intereses. Nosotros, digo nosotros, ¿no es cierto?, porque creo que los argentinos hoy tenemos que mirar muy de cerca la historia para comprender lo que nos está pasando, pero en realidad lo de Mayo se lo denomina revolución y de revolución no tuvo demasiado, prácticamente yo diría que no tuvo nada, porque si analizamos lo que significa la palabra revolución, que es cambio total de estructuras políticas, económicas y sociales, eso no sucedió. Simplemente creo que nos liberamos de España para pasar a depender de algún modo de Inglaterra. Y bueno, esa cuestión hace que había que adecuarse a esa situación y sin dudas el himno, que en varios de sus estrofas y de su letra era muy ofensivo hacia los intereses ingleses, bueno, hicieron que Roca en 1900 tomara esa decisión de acotarlo a determinadas estrofas y eliminar lo que supuestamente ofende o ofendía en aquel momento a los ingleses, ¿no? Todo un dato ese. Mario, gracias por este paseo que nos llevaste a dar por la historia y por los datos de nuestra canción patria, que ahora se corea. Bueno, hay que decir lo que es el himno del país campeón del mundo, el nuestro. Sí. Y se corea en las canchas con hace con el rato. O largo ese. Se corea y es uno de los himnos cuya música y cuya letra son las más lindas del mundo, diría yo. Así que realmente cada vez que uno escucha se emociona muchísimo, más aún se emociona cuando se entona en los estadios de fútbol, cuando juega la selección, pero debería emocionarnos también en todo momento, en un día como hoy, que ojalá, yo digo, yo he sido docente, soy profesor de historia, todas estas cosas yo con mis alumnos las recordaba permanentemente y espero que haya sucedido eso hoy en todas las escuelas, ¿no? Que se haya interpretado el himno, que se lo haya estudiado, que se lo haya hecho interpretar a los alumnos. Claro. Y que, bueno, como hacía mi maestra de sexto grado, cada vez que teníamos una fecha como esta, nos hacía aprender de memoria el himno completo. O sea, teníamos que recitar, de algún modo podríamos decir, el himno completo, total, ¿no es cierto? Entonces, espero que eso haya sucedido hoy en todas las escuelas del país. Bueno, sabés que también hay una leve sospecha sobre la música del himno que está un poquito basada en una obra, en una pieza de Mozart. Pero bueno, son discusiones que no vienen el caso. A lo mejor fue una inspiración. Bueno, pero sucede que Blas Parera era un músico que era realmente muy experto en el violín, en el piano, y bueno, posiblemente haya hecho alguna cuestión relacionada con ese importante autor de distintos temas, pero además después fue reformada un poco esa canción por Pedro Naola, así que bueno, sí. De todos modos es una música hermosa, sí. Y vale la pena escucharla y emocionarse con esa música. Sí, bueno, y pensar también en lo simbólico, ¿no? Como elemento de construcción de identidades, porque el himno, como la escarapela, como la bandera, son cuestiones simbólicas que nos ayudan a construir nuestra identidad como argentinos. Mario, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Un saludo enorme para todos allí en Río Cuarto y para todos la teleaudiencia. Un abrazo muy grande, amable. Gracias.